Seguimos adelante aquí en Tele Buen Día, recibiendo con muchísimo gusto, como siempre, al señor senador Sergio Abreu, de Dignidad Nacional, candidato a la presidencia por Dignidad Nacional. Buen día, senador, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bárbaro. Bueno, hacíamos una pregunta antes de la pausa. Sí. ¿Puede un paraguayo presentarse a la candidatura de Uruguay? No puede, un uruguayo sí, y yo soy uruguayo nacido a 2 cuadras de por acá, Exacto, en el Sanatorio Cantón. exacto, porque siempre se le conoce por ese vínculo tan Sí, fuerte. mi padre era porque su paraguayo, familia- yo exacto. soy hijo de inmigrante, como Exacto. digo. Lo que no quiero tener es un hijo de inmigrante. Y le debo lo que vi a mi padre venir a estudiar después de una guerra, estudiar acá en el Uruguay. Me enseñó a planchar los pantalones debajo del colchón. Vivía en una pensión, es decir, cuando se casó después como mi madre uruguaya. Aprendí muchas cosas y aprendí las oportunidades que le daba el Uruguay a todos los inmigrantes. Claro. Nací en el Uruguay, soy uruguayo, puedo ser candidato y tengo una deuda, hasta con el propio Uruguay, con mis hijos, para que no se me vayan. Pero no le molesta cuando le dicen el paraguayo ahora. No, al contrario, al contrario. Me molesta lo que están haciendo con el Paraguay ahora. Sí. Lo que han hecho con el Paraguay es una vergüenza. Bueno, a usted ahí también le debe surgir esa sangre que también tiene mucho de guaraní, ¿no? Es la historia, Claro. es la historia, pero hacer el doble estándar es decir, bueno, y el Paraguay no es un país democrático, a pesar de haber tenido incluso hasta una opinión de la OEA en materia del manejo de la Constitución, pero resulta que última CELAC no la preside Cuba. Y entonces, pero no le invitan a Paraguay. Así que Cuba es el modelo de la democracia y el Paraguay es el modelo de la dictadura. ¿Le consta que el presidente Mujica ha manifestado su interés en revisar este vínculo con Paraguay, en ahondar en aquellas razones que llevaron a que se desencadenara toda esta situación? O sea, hay como un interés de estudiar el caso. Creo que me consta y creo que lo debería hacer, y lo debería hacer lo antes posible. Porque esto de ir a la CELAC, lo preside a la CELAC don Raúl Castro, que tiene denuncias de los derechos humanos ya las colecciona. No invitar al Paraguay, como si hubiera sido el paria de América del Sur, al país que sufrió más, entre otras cosas, casi un genocidio hace más de un siglo. Es un criterio de doble carácter. Y yo creo que es muy importante que nosotros rescatemos el Estado de Derecho y que los países no tienen amigos. Claro. Tienen intereses. Bueno, sí, usted lo dice siempre esa frase, no hay amigos, hay intereses. Hablando de países amigos o no, bueno, en fin, según la interpretación que se dé en este momento histórico, el otro día en Argentina, el juez estuvo a punto de detener el partido porque a la hinchada de Boca le gritaban bolivianos y paraguayos, ¿no? Como una forma de desprestigiarlos, de discriminarlos. Y si ese concepto lo aterrizamos a Uruguay, también estamos viviendo una circunstancia muy compleja por esta cosa de las agresiones verbales, por ejemplo. No, la discriminación en el Uruguay existe solapada, existe implícitamente. Tuvimos el otro día una conversación, un homenaje al Holocausto. Fíjese que hay países o personas en el mundo que relativizan el Holocausto y dicen que no, que fue hasta un invento de la historia. Y entonces, y que además existe una discriminación que va desde la raza, el color, la etnia. Y esto en Argentina yo lo he vivido porque he estado varias veces en esos partidos y hay una especie de desprecio. Ese sentido de discriminación es terriblemente negativo cuando eso lo hace el pueblo, además. Claro, ¿tiene alguna consideración sobre este asunto? Porque es cierto, ¿no? Allí hay ya una afrenta a naciones que en teoría son hermanas de la patria grande, como lo dicen algunos. Pero digo, ¿tiene alguna consideración sobre los casos puntuales aquí en Uruguay? Bueno, son de tema judicial y yo en eso soy muy respetuoso de la justicia, lo ha visto mucho más por el lado de una... Pero creo que hay una discriminación en Uruguay más solapada de la que nosotros pensamos. Y creo que tendremos que ser muy, muy claros en estos temas. Tampoco utilizar estos aspectos para quizás vestir otros temas como son el de la violencia o algunos elementos que están en la vida de todos los días. Una chica se levante, mira por el balcón y la matan de un balazo. Ese tipo de cosas que no es por discriminación, pero uno tiene que ver que quizás lo que está instalado acá, más que la discriminación que está solapada, es una inseguridad absoluta en el manejo de la protección al ciudadano honesto. A veces se advierten como síntomas de esta crispación social en el uso del lenguaje, en las vulgaridades, pero el otro día me llamó la atención, usted volvió a aquella cosa del perejil, dice, voy a ver dónde está el perejil, cuando se refirió a Almagro con respecto a la interpelación. Sí.
¿No es una forma inapropiada para un político de su estatura hablar de perejil a un canciller de la República? No, no fue en esas condiciones que lo dije, porque yo traje a colación. El MPP hizo una declaración precisamente contra Israel y su política de exterminio. Y el presidente de la República dijo... Sí, me lo dijo a mí. Han dejado al canciller como regalado como perejil de feria. Bueno, es un poco la... Pero yo tengo... Si hay algo que uno debe tener es el respeto personal. Y los temas personales no tienen que estar en juego en ningún momento porque estamos hablando de políticas. Cuando yo escucho eso, lo que veo, esa imagen del perejil de feria, es de un partido político y su mayoría que enfrenta y deja absolutamente descolocado al canciller de la República. Hasta ahí entiendo su razonamiento. Me pregunto, ¿lo tenía que emplear para dirigirse al canciller? No, yo no para dirigirme a él, para darle la imagen más clara y que el pueblo lo entienda, de que incluso es el propio presidente de la República, que al utilizar este tipo de frases, como por ejemplo, che, nos reunimos sin el patrón hace 75 años, cosas de esa naturaleza, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a corregir el pudor institucional de rescatar la autoridad, el respeto, y no hacer este tipo de calificación, porque yo lo único que hice fue repetir algo que me parecía inapropiado además dentro del propio gobierno. Tengo un respeto por todas las personas, salvo por algunas en el mundo. Por ejemplo, usted habla tengo un presidente centroamericano que a mí me parecen, me repugnan. Claro, ahí ya no son perejil de feria, son otra cosa, ¿no? Exacto. Bueno, pero digo, entiendo que lo hizo entonces en ese sentido. Yo no es mi estilo, no es se toma a veces como parte hasta del propio verano para encontrar algo. No, claro. no. Bueno, lo cierto es que dijo, voy a ver dónde está el perejil de feria, más allá de que aludía a declaraciones del presidente de la República, en el marco de esta interpelación. Allí surge la herramienta esta democrática como muy desgastada para algunos sectores de opinión, como una herramienta que no arroja resultados desde el punto de vista político. ¿Cuál es su valoración? Usted dice lo que es la interpelación institucional. en sí, la interpelación es a los efectos, no va a quedar solo en que se participe en un acto partidario. Hay una representación del Estado por parte del presidente. El presidente nos representa afuera, es mi presidente, es el suyo, el de cualquiera, lo hemos votado o no. Y tiene que realmente participar representando al Estado. Y no puede confundir esto en determinados actos partidarios o políticos que no están y no son propios de su investidura. No es una intervención en los asuntos internos, es una intromisión. La intervención es una coacción, es una intromisión en los asuntos. Pero esto es no es lo más importante. Yo lo anuncio porque voy a hablar al canciller, le voy a hablar de a dónde vamos, cuál es nuestra visión de nuestra política. Si realmente esto es un club de amigos, en el que se equivoca se le justifica todo y el que no tiene afinidad con el club de amigos se le condena. El ver qué hacemos incluso con nuestro propio relación acá en el Río de la Plata, en la Argentina. Es decir, tratar de elevar el nivel para que el uruguayo que somos todos vea que no se arregla esto con un presidente que se pone la chaqueta un día de un oficial venezolano, que tendrá su estilo, todo lo que quiera. Yo creo que estamos perdidos en la defensa del interés nacional, del interés comercial, de las dificultades, de los abusos de la República Argentina, de gobierno, de las trabas que nos pone Brasil, de lo que hemos hecho con el Paraguay, que es parte de una imposición. Usted tuvo al canciller acá cuando le dijo, yo política, ética y jurídicamente discrepo con lo que pasó. Claro. Si no estoy, casi le digo textualmente, lo estoy sintiendo. Entonces cuando uno ve eso, dice, ¿dónde está la firmeza del país? No en pelear, en la conducción de un determinado principio de la estabilidad institucional, los derechos humanos, porque a veces parece que los derechos humanos son una interpretación distinta a los izquierdos humanos. Los derechos humanos son de todos. Claro. Ahora, senador, muchas veces también se responde desde el gobierno que el Partido Nacional con este concepto tiene una postura, o usted en particular, aislacionista, que lo que pretende Uruguay es abrirse en base a valores, en base a estrategia, y que usted de pronto quiere algo mucho más aislado, quiere un país aislado. Mire, más integracionista que el Partido Nacional no existe. Es decir, porque somos hijos de la región, porque hemos estado siempre atados a los ríos, porque nosotros tenemos la salida de nuestros productos en Nueva Palmira, por ejemplo, que es la salida, estamos programando un puerto de aguas profundas que yo personalmente
y además el partido lo apoya en términos generales, digo, porque tenemos que hacer del Uruguay un país bisagra, tenemos que defender los intereses del país. Aislarse no, lo que pasa es que la política exterior en términos de simpatías políticas o ideológicas ha sustituido a la política y al interés comercial del Uruguay. Fíjese, nos bloquearon los puertos, no es el Uruguay el aislacionista, nos bloquean los puentes 4 años. Los presidentes no se saludaban con el doctor Tabaré Vázquez. No hemos dragado un solo pie en los últimos años porque la Argentina no draga el canal Martín García por 1000 razones. Tenemos 2 o 3 inversiones en Nueva Palmira, por ejemplo, una fábrica, depósito de combustible, como tenemos otra de Puerto Granero. Como asfixiadas. Que no nos dan la autorización hace 3 años. Tuvimos que ir a La Haya, no nos dejan ni publicar los comunicados que dicen que estamos... Entonces yo no digo, como dice el presidente, de pincharle un ojo a la presidenta de la República. Escupirle un ojo. Escupirle un ojo, pero yo no iría a recibir la Fragata Libertad, por ejemplo. Como fue Eleuterio Fernández Huidobro. ¿Por qué? Porque no es un problema es una concesión gratuita que nosotros hacemos en una relación de las peores que tenemos en los últimos años, donde el turismo hoy tiene efectos negativos porque el turista argentino no puede gastar o tiene limitaciones en materia de poder tener dólares para poder venir al Uruguay. Doctor, una precisión respecto a uno de los temas que usted ha abarcado. Esta conformación de una entidad binacional para dragar el Martín García. Esa es la teoría del tratado. El tratado tiene todos sus mecanismos. La Argentina está tratando de no dragar. Nosotros no tenemos una posibilidad de negociación. Yo quisiera ayudar en lo que puedo. Acá no es cuestión de hacer las críticas. Es muy fácil ponerse la vereda de enfrente. Pero ni siquiera se consulta. O sea, más allá de las dificultades que se han planteado con el representante en la CARP, que nosotros respaldamos mucho de sus preocupaciones, pero tenemos que ayudar con propuestas, conversar los temas. Y esto de inventar un ente binacional es una dilatación de todas las cosas. Si me dicho, es una forma de evadir, asumir que el dragado del canal Martín García tiene que estar a 34 y a 36 pies y estamos sin dragar. Entonces es un tema que no es fácil, porque yo sé que no es fácil, ni tampoco me voy a poner a decir fulano, pero digo, nosotros hemos perdido el concepto de la negociación. La negociación con el gobierno argentino y el gobierno brasileño tiene que ser más dura, más fuerte, pero es el trabajo uruguayo. Bueno, usted no está de acuerdo solamente con las consideraciones del canciller, dice que Argentina es esa muchacha a la que hay que seducir para que entregue lo que no quiere. Más o menos mire, yo ya a esta altura a los aspectos sentimentales recurro muy poco, solo a mis hijos y a mi familia. El que crea que el romanticismo gobierna un relacionamiento, ¿no? Y si no, veamos cómo nos trata la señora o cómo nos ha tratado la otra señora, que la decisión de Mendoza al final terminó con que el presidente se sienta en segunda fila y el canciller no asiste, y después tenemos que justificar una cantidad de cosas que nosotros decíamos que no iban a suceder. A mí me gustaría que las cosas fueran con mayor fuerza. Tenemos hasta los camiones que se nos traen los brasileños. Yo digo, bueno, vamos a ver si defendemos el trabajo uruguayo, que eso, al fin de cuentas, es lo único que tenemos. Bueno, dicen, ¿qué opinión tendrá el doctor Abreu del abrazo entre el senador Jorge Larrañaga y el canciller cuando estuvo el presidente mexicano el otro día? Bueno, un abrazo o un saludo. Yo en eso, mire, lo cortés no quita lo caliente. Otra de sus frases de cabecera. Bueno, después lo saludan acá, dice, porque tiene altura, inteligencia, habilidad necesaria, de los poquitos, dice alguien por acá, que seguramente será... Debe ser mi señora. No, mi señora no opina también. Bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver directamente con esta situación en el Partido Nacional. Usted es candidato a la presidencia por Dignidad Nacional, o sea, rumbo propio. Exacto, y creo además que el enemigo son los problemas que tiene el país. Así que tenemos que trabajar en conjunto y ahora. No está el enemigo interno. No, eso ya es un tema que no podemos darnos ese lujo. Tenemos que ayudar a salir al país con un aporte nuevo, a rescatar, por ejemplo, la autoridad, los valores, que muchos valores se están perdiendo. ¿Un programa interno único antes de las elecciones? No, sí, pero eso es escribir. Mire, yo quiere que le diga una frase. A ver. Yo ya no quiero ni tantos papeles de la oposición ni tantos papelones del gobierno. Lo que quiero son soluciones concretas. Tenemos un tema de la seguridad, un tema del dólar,
un tema de la inflación. Bueno, vamos a trabajar hoy sobre Claro, eso. ahora hay una divergencia interna que debe ser atendida. O sea, hay quienes entienden que debe armarse un programa único de gobierno antes de las elecciones internas y aquellos que pretenden darle su sello personal, su perfil. Se pueden hacer las dos cosas, pero los programas, decía, más allá de que tienen que haber los lineamientos generales, los programas no pueden ser postergados. Acá los problemas son hoy. Si yo soy senador, soy legislador, y viene una persona y me dice, mire, tengo un problema en la seguridad, tengo un problema en que no puedo salir a la calle, o tengo problema en la educación. Entonces digo, no, espere que yo le voy a escribir el programa y después usted me vota. Entonces yo voy, trato de hacer el aporte, trato de dialogar a veces. El gobierno no tiene una gran capacidad de diálogo porque impone mayorías que negocia antes, porque hay una discrepancia muy fuerte dentro del propio gobierno. Pero yo quisiera las cosas trabajarlas hoy, con propuestas. Por ejemplo, hace poco presentamos con el presidente de mi agrupación de gobierno, el doctor Del Piazzo, el proyecto de control de las sociedades de derecho privado que tienen las empresas públicas, que son decenas. Senador, hay un informe, ya que habla de su tarea en el Parlamento, un informe que publica hoy el semanario Búsqueda, dice, procesando datos del Palacio, un nivel de asistencia de un 78%. El senador que más falta es Sergio Abreu. No, no es que falte, ¿falta a dónde? Porque puede ser... Bueno, a sus sesiones del Senado, dice, No. según datos del Palacio Legislativo que procesó Búsqueda. Nivel de asistencia, un 78%. No, yo lo que hago es trabajo mucho en comisión. Y a veces voy y vengo, y cuando no tengo mucho tiempo, falto a las que realmente no valen la pena. Las sesiones, lo más importante es trabajar en comisión. Y trabajo mucho en comisión, y además en los momentos más claves estoy. No es un tema tanto de asistencia, mire, es como el resto de la sociedad. Es un tema de trabajar y calidad, en el sentido de que hay que hablar de lo que uno sabe y estudiar lo que tiene que estudiar. Yo el año pasado, en la legislatura pasada, le informé al gobierno 60 tratados internacionales, que podría haberlo hecho el gobierno, lo hice con mucho gusto, como le hice sobre la ley de cooperativas, sobre la ley de concursos, todo lo demás. Y eso creo que hay que ayudar, como lo hago ahora, en el momento en que tiene que hacerlo. Pero medir por el tema, la asistencia es muy... yo además no he viajado, por ejemplo, por el Senado nunca, así que no tengo viajes. La productividad en este caso no se mide por asistir o no, No, al Senado desde su punto de vista. Se puede decir, bueno, me gustaría que asistiera un poco más, pero a veces el estar sentado allí puede ser hasta un cenicero en la moto, como decía un amigo mío. Bueno, el Partido Nacional está estancado en su intención de voto desde 2009. Eso es lo que marcan las encuestas. ¿Cómo observa el fenómeno? Porque ha de ser también una de las principales inquietudes. Hay que crecer, para ganar hay que crecer. Mire, creo que es muy importante que el partido haga un esfuerzo por modernizar la competencia, por crear las condiciones donde las propuestas sean claras, donde se trabaje con mucho más fuerza, donde no se esté mirando más de reojo quién es el que pueda ganar o no ganar dentro de la interna. ¿Para usted está definida ya la interna? Porque acá hay dos polos que aparentan ser muy fuertes, una por un lado, Alianza por otro, el senador Larrañaga que se siente tan seguro como para decir yo necesito ser el candidato único del partido porque soy el que le puede ganar a Tabaré Vázquez, la llegada de Luis Lacalle Pou, para usted no está resuelto. No, es más, yo digo que el triunfalismo es el peor enemigo del optimismo. Creo que, bueno, todos tendríamos que ser optimistas. Nosotros estamos muy bien en las encuestas, registramos bien, vamos creciendo, tenemos la menor resistencia y vamos haciendo poco a poco dentro de un año y pico eso. Yo le voy a decir un dato para que la población sepa. Todas las elecciones internas, desde que está el sistema, los que iban con el 50 o el 60% en diciembre del año antes a la elección, es decir, 4 meses antes, perdieron. Perdieron por un porcentaje bastante fuerte, tanto que no se necesitó ir a la convención. Es decir, así que aquí, no, aseguro, se lo llevaron preso. Entonces, acá lo que hay que competir, lo que no hay que es descalificar. Yo lo que hago es, hago propuestas, trabajo, veo, visito a la gente, estudio y sobre todo trato de tener una buena relación, no solo con mi partido, porque creo más en un partido, no hay líder fuerte con partido débil. Claro. ¿Persistió esa tensión con el senador Larrañaga? ¿Volvieron a hablar? No, sí, nosotros tenemos buena relación, son momentos, yo digo, las grandes descalificaciones y distancias están mucho más en el nivel ético de otras personas, que en estas cosas que a veces
Yo tuve una discrepancia, también no tomé la discrepancia, por algo planteo la candidatura, no soy que invento, de alguna manera se está ganando espacio en todo eso y con mucha fuerza, pero no es para decir fulano es malo, no. Ajá. Ni Ahora una palabra contra ninguno de mis compañeros, porque no es así que se hace la política. Ajá. Bueno, ahora hay una decisión del propio senador Larrañaga de apartar del cargo a Rodrigo Goñi de la corporación, que pasó de Alianza Nacional a la lista de Javier García. Y hay una situación que podría configurarse como similar, y es la de Ruperto Long, de Alianza Nacional, y que ahora adhiere a su grupo. Está nombrado como ministro del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo observaría un desplazamiento? No, hay una cosa importante. El ministro, primero el criterio general. A mí me parece que lo importante es el criterio de gobierno. Si uno puso una persona para poder acompañar determinada línea, el criterio general de la gobernabilidad es mucho más importante que la pérdida de una simpatía o de una alianza en el camino. Pero eso son visiones mías. A mí me parece que esos ajustes no son los más adecuados, pero eso cada uno tiene su criterio. Sí del ingeniero Long, que el ingeniero Long es ministro del Tribunal de Cuentas y él no tiene ninguna actividad política. Tiene prohibida la actividad política. Claro. Y además lo que ha decidido políticamente ha sido el grupo entre todos, no ha sido él, ni siquiera participó de las decisiones por una... así que tampoco, a mí no me parece que este sea el mejor camino, porque en realidad lo que nosotros tenemos que mantener son las personas que realmente valen al frente, tengamos o no una discrepancia en el camino, sino al final se transforma en que es una representación por cada sector, más allá de las capacidades que aporta cada uno. Bueno, doctor, le quiero agradecer estos minutos. ¿Advierte un escenario donde no va a haber mayorías parlamentarias luego de la próxima elección? Sin lugar a dudas. ¿Y cómo se tienden puentes después de estas crispaciones, no solo en las internas de los partidos, sino también hacia afuera, ¿no? Mire, hay que hacerlo, hay líneas de carácter general. Yo, por ejemplo, en seguridad y educación, tendríamos que trabajar y hacer aportes, pero desde ya. Estoy trabajando ahora, me voy a entrevistar con el jefe de policía, voy a hablar con el Ministerio del Interior, pero conversando con los aportes. Después las críticas uno las hace, pero lo mismo, yo diría, más en la política exterior o en el relacionamiento comercial. Yo creo que se puede buscar alguna. El problema es que el gobierno tiene dos equipos económicos, dos visiones, dos políticas exteriores. Y el presidente de la República tiene una característica muy especial que a veces nos deja un poco perplejos cuando dice lo político está por encima de lo jurídico. Entonces ahí dice, ¿dónde está el concepto de seguridad jurídica? Porque esa es una idea que se transmite. Entonces yo creo que más allá de eso, porque también es mi presidente, tenemos que buscar algunos lineamientos básicos de entendimiento, pero primero que el gobierno trate de laudar, porque lo del perejil no lo inventé yo, como lo de otras cosas más. Claro, bueno, ese es el lenguaje que emplea. Por eso digo yo, y por eso le digo, esas cosas son las que se tienen que solucionar. El problema es cuando uno va a buscar mayorías con un partido que tiene divisiones muy marcadas, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para seguir hablando de esto tan apasionante para los uruguayos que es la política. Uñas para guitarrero tiene, porque además cada tanto le da la guitarra. La guitarra es una cosa muy linda. Yo digo, es el idioma del alma, ¿no? Es cierto. Es el idioma. A mí me gusta la música mucho y tengo, bueno, grandes amigos que tocamos la guitarra. Usted sabe que a veces tenemos uno de los chalchaleros, somos amigos, yo soy muy amigo de los chalchaleros. Cierto. Entonces, Polo Román, que es el de Viene 2x3 con Roberto Canesa, el doctor, uno de los Andes, que está trabajando conmigo, que es un gran amigo. Tenemos un grupo y tocamos la guitarra 20, 22 guitarristas, con el virtuoso del ingeniero Peirú, que es uno de los o la tribu. Bueno, yo digo esto porque uno no puede dejar de darle a los afectos, a la familia y a los gustos de estas cosas lo que la política le quiere sustraer. Y la política a veces se transforma en una máquina de picar carne. Y yo de eso, la firmeza de mis convicciones no pasa por entregar lo que realmente es un valor permanente en la vida de todos los días. Ha sido muy amable, Sergio. Un gusto, gracias. El doctor Sergio Abreu estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante aquí en Telebuen Día. Uruguay es el modelo de la dictadura.
¿Le consta que el presidente Mujica ha manifestado su interés en revisar este vínculo con Paraguay, en ahondar en aquellas razones que llevaron a que se desencadenara toda esta situación? O sea, hay como un interés de estudiar el caso. Creo que me consta y creo que lo debería hacer, y lo debería hacer lo antes posible. Porque esto de ir a la CELAC, lo preside la CELAC don Raúl Castro, que tiene denuncia de los derechos humanos, ya las colecciona. No invitar al Paraguay, como si hubiera sido el paria de América del Sur, al país que sufrió más, entre otras cosas, casi un genocidio hace más de un siglo. Es un criterio de doble carácter. Y yo creo que es muy importante que nosotros rescatemos el Estado de Derecho y que los países no tienen amigos. Claro. Tienen intereses. Bueno, sí, usted lo dice siempre esa frase, no hay amigos e intereses. Hablando de países amigos o no, bueno, en fin, según la interpretación que se dé en este momento histórico, el otro día en Argentina, el juez estuvo a punto de detener el partido. Y a mi padre venir a estudiar después de una guerra, estudiar acá en el Uruguay, me enseñó a planchar los pantalones debajo del colchón. Vivía en una pensión, es decir, cuando se casó después como mi madre uruguaya. Aprendí muchas cosas y aprendí las oportunidades que le daba el Uruguay a todos los inmigrantes. Claro. Nací en el Uruguay, soy uruguayo, puedo ser candidato y tengo una deuda, hasta con el propio Uruguay, con mis hijos, para que no se me vayan. ¿Pero no le molesta cuando le dicen el paraguayo ahora? No, al contrario, al contrario. Me molesta lo que están haciendo con el Paraguay ahora. Sí. Lo que han hecho con el Paraguay es una vergüenza. Bueno, a usted ahí también le debe surgir esa sangre que también tiene mucho de guaraní, ¿no? Es la historia. Claro. Es la historia, pero hacer el doble estándar es decir, bueno, el Paraguay no es un país democrático, a pesar de haber tenido incluso hasta una opinión de la OEA en materia del manejo de la Constitución, pero resulta de última CELAC, no la preside Cuba. Y entonces, pero no le invitan a Paraguay. Así que Cuba es el modelo de la democracia y el Paraguay. Seguimos adelante aquí en Telebuendía, recibiendo con muchísimo gusto, como siempre, al señor senador Sergio Abreu, de Dignidad Nacional, candidato a la presidencia por Dignidad Nacional. Buen día, senador, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bárbaro. Bueno, hacíamos una pregunta antes de la pausa. Sí. ¿Puede un paraguayo presentarse a la candidatura de Uruguay? No puede, un uruguayo sí, y yo soy uruguayo nacido a 2 cuadras de por acá, exacto, en el Sanatorio Cantay. Exacto, porque siempre se le conoce por ese vínculo tan sí, fuerte. Mi padre era paraguayo, familia, yo soy hijo de inmigrante, como digo. Lo que no quiero tener es un hijo de migrante. Y le debo lo que vi.